Eh, Buenas noches. Hoy estamos con el ingeniero Carlos Manuel Pereira, uno de los peores personas en el proyecto Air Hub de Oxygen GT. Él es una de las principales figuras tras el respirador hecho por guatemaltecos. Si quiere, se puede introducir, ingeniero Carlos. Buenas noches, mi nombre es Carlos Pereira. Yo fui alumno del Colegio Valle Verde, al igual que ustedes. Pues más o menos lo que les explicó Mariano, pues con otros amigos del colegio, que se llama Oscar Juan, empezamos un proyecto de unos respiradores en el momento que se complicó todo con esta pandemia, ¿verdad? Entonces vamos a introducir nosotros los integrantes. Mariano Mularach. Yo soy Sebastián Segura. Soy Nofle Cobar y Valeria Sagastume. Entonces ahora vamos a empezar con las preguntas. Una de las primeras preguntas que nos surgió acerca de este tema es ¿cómo surgió la idea del proyecto? Bueno, la idea del proyecto empezó pues, por lo mismo, como les estaba explicando, por el problema de la pandemia, que lo que venía a afectar más que todo era la respiración. Yo tenía de asma y sabía del problema que era la falta de oxígeno, de poder respirar. Tuve esa preocupación y empecé a revisar documentaciones, empecé a investigar acerca del tema y poco a poco llegamos a encontrar los planos de estos respiradores. Nos pusimos en contacto con los ingenieros de Oxygen España. Ellos nos apoyaron, nos dieron material, nosotros pues logramos replicarlo acá y tropicalizarlo de manera que se pudiera replicar con todas las características que se necesitan, ¿verdad? Entonces ustedes trajeron la idea del respirador, la trajeron de España a Guatemala, la implementaron acá y ganaron el concurso. Así es. Originalmente pues se quería desde cero, pero cuando vimos que existían todo ese tipo de iniciativas en el extranjero, pues nos apoyamos en los hombros de las personas que ya pasaron por la parte complicada y ellos pues muy amablemente se comunicaron con nosotros, nos dieron todo el know-how de lo que ellos llevaban y por supuesto nosotros le dimos todo el giro necesario para poderlo transformar y poderlo trabajar en Guatemala con los materiales que tenemos acá. Ahorita vamos a entrar en una pregunta mucho más técnica. ¿Cómo funciona el respirador? Bueno, este respirador funciona de la siguiente manera. Lleva unas levas que estas se generaron en base a la curva de la respiración humana. Se saca la segunda derivada y entonces eso genera las levas, las cuales te van presionando un AMBU, que lo que es un respirador manual. Y este respirador lo utilizan para emergencias los paramédicos. Y esto, pues, lo que se está haciendo es mecanizarlo para que fuera más viable y de una manera más económica y poderlo reproducir a gran escala. Ahorita vamos a entrar en otra pregunta. ¿Cuántos han fabricado? Por el momento hemos fabricado 4 de acrílico y 4 de la siguiente generación, que son los de metal. La siguiente generación, la generación IP, estos pues ya son de acero inoxidable, todos sus componentes son mucho más robustos, las fuentes de poder son más poderosas, todas las conexiones, los anclajes, es una que logró generar, como en las fotos que les proporcioné. Ya trae una pantalla digital, ya se puede colocar las revoluciones por minuto
con un botón, no tan arcaico como estaba al principio, ¿verdad? Y con esta máquina pues sí ya se puede prolongar el tiempo de trabajo, incluso por hasta 15 días continuos el trabajo de la máquina. ¿Algún hospital ya están usando esto para combatir el COVID? En estos momentos no se ha podido utilizar en ningún hospital, más que en los hospitales en España. Nosotros tenemos toda la documentación que nos ampara de que estos respiradores son exactamente de la misma calidad y con los mismos detalles que se necesitan que los que se utilizaron en España. Pero aquí se ha complicado un poco el tema con el Ministerio de Salud, porque hay muchos elementos que son complicados a la hora de poder avalar un equipo. Empezando que en Guatemala, como no se han fabricado máquinas para medicina o la biomédica, entonces no existe un protocolo el cual se pueda seguir, que es el que están trabajando para poderles dar el aval. Pero si de ser necesario, sí pueden estar funcionando, pero es cuestión de tiempo. Wow. Gracias. Esta va con la pregunta anterior. Entonces, el plan del respirador es convertirse en un respirador automático. Sí, esto es un respirador mecanizado. Esto es importante entender de que para podérselo poner a una persona, necesitas que esta persona esté sedada. ¿Ya? Entonces esta persona se intuba y la máquina, en base a estas levas que les estaba comentando, son las que respiran por la persona. Entonces, viendo que sí es un tema un poco más delicado, surgió la idea de crear las escafandras, que son un dispositivo que se utilizó mucho en Europa, el cual pues evita ser intubado y además evita la propagación del virus porque se está manteniendo a la persona aislada, ¿verdad? Con esto se evita un 60% de ser intubado. Y un dato muy importante, porque ahorita las personas que son intubadas, 2 de cada 10 se salvan. En cambio, al utilizar la escafandra, que fue lo que continuamos, y eso sí ya se está utilizando en los hospitales, ya se donaron 50 en el Roosevelt, 20 en el San Juan, y en hospitales privados se están utilizando en varias formas y configuraciones de poderlo conectar, ya sería un respirador profesional o al alto flujo de oxígeno. Entonces vamos a seguir con la siguiente pregunta, que sería: ¿cuál es el costo del respirador al público? El costo del respirador, existen dos, uno que sería el de acrílico y el otro que sería el de metal. El de acrílico obviamente es mucho más sencillo, pero no es el que recomendamos porque sí es a la hora de tenerlo que trabajar mucho tiempo, puede llegar a tener unas fallas por los mismos materiales que se utilizaron. Esos están más o menos entre unos 3.500 quetzales. Ahora, el de metal, que sí ya está hecho con cortadora láser, con acero inoxidable, ya lleva cojinetes profesionales, ya lleva, ese sí ya está costando $3,000. Pero se oye caro, pero cuando lo comparas con un respirador que vale entre $40,000 hasta $200,000, realmente es mucho la diferencia y la brecha que existe, y podrías atender a muchas más personas. Pero obviamente es un aparato que te sirve para la transición en lo que se conecta a un profesional, ¿verdad? Porque sí te va a ayudar en el momento que no existan otra fuente de intubación, pero definitivamente lo mejor es conectarte a un respirador profesional. Aquí agregando más, ¿cómo se llama esto? El respirador está hecho a soportar, puede ser reutilizable de más de una persona. Sí puede ser reutilizado.
Lo único que tienes que cambiar es todo el sistema de filtros antibacterianos, la tubería y de preferencia también el ambú. Ujú. Y ahora vamos a entrar cuál es el costo de fabricación. El costo de fabricación. Ujú. El costo de fabricación, pues más o menos los precios que te estaba dando, ¿verdad? Variaría entre un 20 y un 30% dependiendo los materiales que se van a utilizar y los volúmenes que vas a manejar, ¿verdad? Por el momento, pues todavía se mantiene en un precio un poco alto y no tan exacto porque por lo mismo de que no se ha podido poner ya así en gran escala, entonces los precios son muy elevados, que siempre cuando uno puede fabricar a mayor escala, todos los precios se pueden reducir, ¿verdad? Vamos a ir con la siguiente pregunta, que sería: en el caso de la enfermedad, ¿a qué etapa de la enfermedad se empieza a utilizar o es más útil? El respirador, este respirador se utiliza en la etapa más crítica y es en la etapa en la cual el paciente verdaderamente ya no puede respirar por sí mismo. Y otro dato que es lo que les explicaba, realmente se utiliza en el momento en el cual no existe la posibilidad de ser conectado a un respirador profesional, pero sí ya es necesario que esté intubado. Ujú. Entonces, en esa parte, en esa brecha de tiempo es donde se podrían utilizar estos respiradores. Y sí, se utiliza es un momento de transición en el cual el paciente está grave y necesita ser conectado a un ventilador, pero no hay un ventilador profesional para poderlo conectar, entonces se conecta a este tipo de ventiladores, podría pasar hasta 15 días en uno de ellos y luego ser trasladado a un ventilador profesional, ¿verdad? Estos ventiladores per se mecanizados, de ambú mecanizado como el que estamos utilizando, ayuda mucho porque actualmente en los hospitales desde antes ya era una necesidad que incluso los residentes o los doctores que se quedaban ventilando manualmente con estos ventiladores, ¿verdad? Hacían que una persona se mantuviera viva, pero sí era demasiado cansado. A veces pasaban hasta 24 horas las personas apachando este ambú, ¿verdad? Entonces esto sí puede venir a ayudar mucho a estas personas porque ya era una necesidad previo a que existiera el COVID en Guatemala. Ujú. La siguiente pregunta sería: ¿se puede hacer el respirador con materiales encontrados en casa? Sí es posible, pero sí es un poco complicado, porque lo más importante al final, bueno, un ventilador de este tipo, sí necesitas, pues obviamente, poder tener algo con que cortar o hacer la leva de esta manera para que sea eficiente y que te proporcione el aire que verdaderamente necesitas. Créeme que al principio era algo que yo tenía muy en mi mente, que dije, oh, esto no debe ser muy complicado a la hora de, si lo hacen manualmente, ¿por qué no lo voy a poder mecanizar? Si pues para eso estudié, ¿verdad? Pero honestamente, conforme me he ido metiendo en el tema, que era algo que yo pues no era experto y no lo soy aún, ¿verdad? Te das cuenta de que sí hay muchos parámetros y muchos riesgos en los cuales se deben tomar mucho en cuenta para no dañar en vez de ayudar a un paciente. Son muchos datos y muchas especificaciones de presiones, especificaciones de volúmenes de aire que pueden variar dependiendo al peso del paciente, dependiendo de la estatura del paciente, que si no le das lo correcto, al final en vez de ayudarlo lo puedes dañar más. Entonces sí, al principio esa era mi idea. Yo lo que quería era poder ventilar de la manera más sencilla y que lo pudiera hacer cualquier persona en el pueblo más recóndito,
pero no es tan sencillo como uno cree en un inicio. O sea, sí, al empezar a estudiar y a ver todas las necesidades de estos ventiladores, sí se empieza a poner un poquito más complicado y sí sería un poco difícil generarlo en casa. Ya que usted hizo el punto de que no es ni manual ni automático, sino es mecanizado, necesita influencia de electricidad o de una persona para mantenerlo ayudando a la persona, el respirador. Sí, sí necesitas siempre ser monitoreado por una persona. Estos ventiladores, lo que puedes setear es la cantidad de volumen de aire que le vas a entregar al paciente, las revoluciones por minuto, que es algo más sencillo, ¿verdad? Pero en realidad son las respiraciones por minuto. Cada revolución es una respiración por minuto. Entonces puedes dar la frecuencia respiratoria, el volumen, y ya con eso pues ya puedes mantener a una persona. A estas personas se les debe hacer un examen de oxigenación constante para ver cómo está reaccionando con esa cantidad de frecuencia respiratoria que le estás entregando y con esa cantidad de volumen de aire que le estás entregando, ¿verdad? Una de las últimas preguntas es, si usted, ya vimos que usted ya nos contó si ya donó a hospitales públicos, ¿tiene más planes o solo esos va a donar? Por el momento, con el tema de los respiradores, ya no tenemos pensado invertir más tiempo por lo mismo, ¿verdad? Que sí es un tema un poco complicado, en el sentido de que sí, muchas personas a las cuales son intubadas pues llegan a fallecer. Entonces, y que encima todo es solo transitorio, las personas pues del ministerio no le han puesto tanta atención. Aún así creo que sí es una herramienta que puede ayudar mucho en todo el país, puede ayudar en los pueblos que no tienen acceso pero ni de cerca a un ventilador profesional. Es mucho mejor tener este tipo de ventiladores a no contar con ninguno, ¿verdad? A largo plazo, pues sí, queremos continuar con el proyecto, pero dadas las circunstancias y la premura, sí nos estamos enfocando más en el tema de las escafandras, que era lo que les estaba explicando. Porque pues esto sí es una necesidad directamente para el momento en el que estamos ahorita. Y sí es un aparato que ayuda mucho a evitar ser intubado y ayuda mucho a mantener el contagio aislado. Acá solo unas preguntitas mucho más pequeñas. ¿Nos podría decir cuáles eran sus metas y sus objetivos a largo y mediano plazo? Uh-huh. Pues las metas en general, la principal de mediano y corto plazo era pues poder asistir a muchas más personas que llegaran a ser afectadas por este virus, ¿verdad? Luego pues obviamente a largo plazo sería poder generar una empresa de biomédica, que realmente pues no era algo que yo tuviera ni siquiera en mi mente al principio de año. Es algo que fue surgiendo dadas las circunstancias, pero pues sí, honestamente me ha gustado mucho todo este tema de generar equipo médico y biomédico, y además es una satisfacción muy grande cuando recibís la retroalimentación de las personas y te dicen muchas gracias por lo que nos dieron, realmente me cayó muy bien, estamos ayudando a las personas, ya he podido salir de estas crisis, y toda esa retroalimentación al final es muy gratificante. Y obviamente pues si se pudiera generar una empresa de esto, pues claramente como cualquiera de las personas emprendedoras, pues queremos que se pueda seguir una empresa de este tipo, ¿verdad? Si usted logra crear la empresa, usted sería uno de los primeros
empresas guatemaltecas que creara acá productos médicos. ¿Qué se De siente hecho, de eso? De hecho, por el momento ya empezamos con la empresa y ya estamos fabricando los ventiladores, como te explico, se fabricaron unos, se tienen ahí, pero están en stand-by hasta que el ministerio nos logre dar ese aval. Pero de las escafandras sí ya estamos vendiéndolas en los hospitales privados y pues también en los hospitales nacionales. Pero una Tenemos pregunta. metas para intentar exportarlo. Sí, se han comunicado con nosotros de Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, porque sí es un insumo que ahorita es complicado de conseguir y sí está ayudando mucho a las personas, que es el tema de las escafandras. Solo una pregunta, ¿ustedes pueden vender igual los ventiladores y eso sin que el ministerio lo apruebe en su empresa o siempre tiene que ser aprobado por el ministerio? Localmente sí necesitamos que sea aprobado por el ministerio, porque por lo mismo, como si es un tema un poco delicado, realmente se necesita tener un respaldo de alguien que diga, bueno, sí, el equipo funciona y sí da los resultados que están en los papeles que nos envían, ¿verdad? Porque, para ser honesto, o sea, como te explicaba, sí es un tema delicado que puedes llegar a damnificar a una persona en vez de ayudarla si no lo utilizas de la manera correcta. Entonces, si no está avalado por las personas que deben de avalarlo, y yo no les vendiera un ventilador de este tipo y no fue utilizado de la manera correcta, me podrían pues meter en un problema, ¿verdad? Porque obviamente estás jugando con la vida de una persona. Gracias. ¿Alguna pregunta más de mi grupo? ¿No? Entonces, de parte mía y de todo el equipo y del Colegio Valle Verde, le damos gracias por darnos esta oportunidad de ver esta iniciativa que es conmovedor ver en Guatemala. Entonces, gracias por su apoyo y podemos dar terminada la entrevista. Gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes también por tomarme en cuenta y ya saben que estamos a la orden para lo que necesiten y es de darle duro para adelante y siempre con sus metas en la mente y de pensar que todo es posible si uno se lo propone, que eso es algo que de verdad este año me lo ha enseñado, porque como les digo, realmente esto empezó de una idea así de la nada y pues gracias a Dios ya hemos podido ayudar a muchas personas y a la vez hemos logrado pues conseguir crear una empresa que no existía, ¿no? Vamos. Gracias. Gracias. Feliz noche, se cuidan.